¿Qué significa perdonar cuando perdonar no implica volver? ¿Puede haber paz adentro tuyo con algo que afuera nunca se resolvió? ¿Qué queda de vos después de tomar una decisión que nadie más puede tomar por vos? Llegamos al final de esta trilogía. En el primer episodio miramos la herida, lo que se rompe cuando se rompe la confianza. Esa fractura particular de la vulnerabilidad que no tiene marca visible, pero que reorganiza algo muy adentro. En el segundo episodio miramos el duelo sin testigo, lo que pasa cuando el otro no reconoce el daño, la soledad de tener una experiencia real que no encuentra validación externa. Y la pregunta difícil de si es posible sanar algo sin la reparación del otro. Hoy llegamos a la pregunta que estaba debajo de las dos anteriores, la que muchas personas se hacen en silencio, con culpa, con confusión, sin saber bien cómo formularla. ¿Puedo perdonar sin volver? ¿Puedo soltar sin que el otro lo merezca todavía? ¿Puedo tomar una decisión sobre este vínculo desde un lugar que sea mío? No desde el dolor, ni desde el enojo, ni desde lo que los demás esperan que haga. La respuesta es sí. Y hoy vamos a ver por qué y qué implica realmente. Hay una confusión muy frecuente sobre el perdón que vale la pena deshacer antes de seguir. En la mayoría de los relatos que nos enseñaron en la familia, en la cultura, en las películas, en muchos libros, el perdón tiene una forma muy específica. El que fue dañado perdona, el que dañó reconoce y se arrepiente y el vínculo se restaura. Todos vuelven a estar en el mismo lugar, pero con algo reparado. Ese es un tipo de perdón. Y cuando ocurre, cuando el otro realmente puede ver lo que hizo y hacerse cargo y modificar su conducta y reparar, tiene un valor enorme. Pero no siempre ocurre. Y esperar ese perdón, el que requiere al otro como protagonista necesario, puede mantener a una persona atrapada durante años en una historia que el otro ya cerró o nunca abrió o no tiene ninguna intención de revisar. Hay otro tipo de perdón, un perdón que no depende del otro. No es resignación, no es decir que lo que pasó estuvo bien, no es borrar la historia ni pretender que la herida no existió. No es, como a veces se malentiende, un acto de generosidad hacia el otro. Es un acto de liberación hacia uno mismo. Perdonar, en este sentido, es soltar el peso de cargar con algo que ya no podés cambiar. Es dejar de organizar tu presente alrededor de una herida del pasado. Es decidir que lo que te hicieron no va a seguir definiendo quién sos de ahora en adelante. Y esa decisión no requiere al otro. ¿Qué parte de vos sigue viviendo en el momento en que te lastimaron? No lo pregunto para apurar nada. Lo digo porque esa es la pregunta real detrás del perdón que no llega. ¿Cuánto de tu energía, de tu atención, de tu presente está todavía ahí, en esa escena que ya terminó, pero que adentro tuyo sigue abierta? Como siempre que pensamos los vínculos y las formas de habitarlos en esta serie, vamos a recurrir a la literatura para poder ilustrar y analizar algo que tiene que ver con este episodio. Jane Eyre fue escrita por Charlotte Brontë y publicada en 1847. Es una novela que muchas personas conocen como historia de amor, y lo es,
pero hay algo más en ella que pocas veces se nombra y es una de las primeras novelas en la historia de la literatura occidental donde una mujer elige su dignidad antes que el amor. Jane Eyre es huérfana, crece en condiciones difíciles, sin protección, aprendiendo muy temprano que su lugar en el mundo tendrá que ganárselo con lo que es, no con lo que tiene. Cuando llega a Thornfield Hall como institutriz, conoce a Rochester, un hombre complejo, intenso, que la ve de una manera en que nadie la había visto antes. Se enamoran. Y en el momento en que todo parece posible, en el altar literalmente, Jane descubre que Rochester ya tiene una esposa, que el vínculo que construyeron estaba sostenido sobre algo que le ocultaron, que la versión de Rochester que ella amó no era la versión completa. La traición no es menor, no es un malentendido, es una omisión fundamental que afecta todo lo que vivió antes. Entonces Jane toma una decisión que en 1847 era casi impensable para una mujer en su posición. Se va. No con furia, no con un discurso, con una claridad que Brontë describe de una manera que todavía, casi 200 años después, corta el aliento. Soy mi propia dueña, dice la protagonista. Jane no se va porque no ama a Rochester. Se va porque lo ama y aún así entiende que quedarse en esas condiciones sería traicionarse a sí misma. Que hay algo en ella que vale más que lo que ese vínculo en ese estado puede darle. No tiene a dónde ir, no tiene dinero, no tiene familia que la espere, tiene únicamente la certeza de lo que no puede hacer sin perder algo esencial de sí misma. Eso es lo que me interesa de Jane para hoy. No el romance, no el final, sino ese momento de decisión que no viene del enojo ni del orgullo herido, que viene de un lugar más profundo, más silencioso, más propio. La conciencia de lo que uno vale. Lo que Brontë describe en Jane tiene algo que vale la pena nombrar con precisión. Jane no perdona a Rochester en el momento en que se va, no puede. La herida es demasiado fresca, la traición demasiado real. Lo que hace en ese momento no es perdonar, es elegirse. El perdón viene después, mucho después, cuando Jane regresa en circunstancias muy distintas y puede ver a Rochester desde un lugar que ya no es el de la herida activa. Puede ver al hombre que es, con sus limitaciones y su historia, sin que eso la defina ni la destruya. Pero ese perdón fue posible porque primero hubo una decisión, porque Jane salió del lugar que la estaban reduciendo, porque construyó, en el tiempo que pasó, algo propio desde donde pararse. Eso invierte el orden que solemos imaginar. No es primero perdono y entonces puedo seguir. Es primero tomo una decisión que me cuida, construyo desde ahí. Y el perdón, si llega como consecuencia de ese proceso, no como condición para empezarlo. La decisión no espera al perdón. El perdón a veces espera a la decisión. ¿Qué decisión sobre este vínculo estás postergando? Esperando que primero aparezca el perdón o el reconocimiento y la validación del daño del otro. ¿Qué decisión sobre este vínculo estás postergando? No toda decisión es irse. Hay decisiones de quedarse también, pero quedarse diferente, con límites distintos, con expectativas más honestas, con una claridad sobre lo que ese vínculo puede y no puede ser. Lo que importa no es la dirección de la decisión,
lo que importa es que sea tuya, que no venga del miedo, ni de la culpa, ni de lo que otros esperan, que venga de ese lugar más silencioso que Jane encontró cuando dijo: soy mi propia dueña. Ariadna es hija del rey Minos de Creta. Cuando Teseo llega a la isla, destinado a entrar en el laberinto y enfrentar al Minotauro, Ariadna se enamora de él y decide ayudarlo. Le da un ovillo de hilo para que pueda encontrar la salida después de matar a la bestia. Teseo entra, mata al Minotauro, sale del laberinto siguiendo el hilo de Ariadna y entonces hace lo que prometió. Se la lleva consigo lejos de Creta. Navegan juntos, se detienen en la isla de Naxos y ahí, mientras Ariadna duerme, Teseo se va. Sin explicación, sin despedida, Ariadna se despierta sola en una isla que no es la suya, sin el hombre que prometió quedarse, sin el hogar que dejó atrás. El mito suele detenerse ahí, en el abandono, en la imagen de Ariadna en la orilla, mirando los barcos alejarse. Pero hay una continuación de este mito que pocas veces se cuenta con el peso que merece. Dionisio, dios del vino, de la transformación, de lo que está más allá de los límites conocidos, llega a Naxos y encuentra a Ariadna. No la rescata en el sentido convencional. No viene a llenar el vacío que dejó Teseo. Viene a ofrecerle algo completamente distinto. Una vida que no estaba en ninguno de sus planes originales. Ariadna, que había construido su historia alrededor de ayudar a otro a salir del laberinto, descubre que hay una vida después de ese laberinto. Una vida que es suya. Una que no depende de que Teseo se quede o no. Eso es Ariadna para hoy, para este episodio. No la que fue abandonada, la que descubrió que sabía salir de laberintos porque le había enseñado a otro cómo hacerlo y que esa habilidad le pertenecía a ella, no al vínculo. La deslealtad de Teseo fue real, el dolor del abandono fue real y también fue real que eso no era el final de la historia. ¿Qué saben hacer tus manos que aprendieron en ese vínculo y que ahora es tuyo? No lo que perdiste cuando se rompió, lo que construiste mientras estabas ahí. Lo que te quedó después de la traición, después de la deslealtad. Lo que el otro no puede llevarse, aunque haya partido. Hay dos creencias que se enredan en torno al perdón y que vale la pena separar con cuidado. La primera es la creencia que dice: si perdono, estoy diciendo que lo que hicieron estuvo bien. No es así. El perdón no es una declaración sobre lo que el otro hace o hizo. No absuelve, no borra, no rehabilita. Es una decisión sobre dónde vas a vivir vos de ahora en adelante. Si vas a seguir viviendo en la herida, organizando tu presente desde ese lugar, o si vas a elegir otra cosa. Perdonar no dice nada sobre el otro, dice algo sobre vos, sobre lo que elegís cargar y lo que decidís soltar. La segunda creencia está relacionada con la idea de que perdonar significa volver, o al menos significa dejar la puerta abierta al vínculo. Tampoco es cierto esto. Perdonar y volver son dos decisiones distintas con lógicas distintas. Se puede perdonar y no volver. Se puede volver sin haber perdonado todavía.
Se puede perdonar a alguien y aún así decidir que ese vínculo, en la forma en que existía, no puede seguir. La confusión entre las dos genera una trampa. Personas que no pueden perdonar, porque perdonar sería como traicionar el límite que se pusieron. Si perdono, tengo que volver. O personas que vuelven creyendo que eso es perdonar, sin haber procesado nada de lo que pasó. La filósofa Hannah Arendt escribió algo sobre el perdón que me parece extraordinario. Dijo que perdonar es el único acto humano capaz de interrumpir las consecuencias irreversibles de lo que fue hecho. Perdonar es el único acto humano capaz de interrumpir las consecuencias irreversibles de lo que fue hecho. Que sin esa capacidad estaríamos atrapados para siempre en las consecuencias de cada acto que nos dañó. No lo dijo como mandato, lo dijo como descripción de lo que el perdón hace, no por el otro, sino por quien lo otorga, porque interrumpe una cadena que de otra manera no tiene fin. Es que perdonar no es un acto de generosidad hacia el otro, es un acto de libertad para vos. Si llegaste hasta acá, hasta este tercer episodio, hasta esta última pregunta que nos hacemos en torno a la deslealtad, la traición, el perdón y las decisiones que tomamos conscientemente, quiero decirte algo antes de seguir. Tomar una decisión consciente sobre un vínculo que te lastimó es uno de los actos más difíciles y más valientes que existe. No porque sea heroico, porque va completamente a contramano de lo que el cuerpo quiere hacer cuando está en dolor. El cuerpo quiere resolver, volver, que el otro reconozca, que todo vuelva a ser como era antes. Eso es natural. Es el sistema de apego haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. Y en medio de todo eso, del tirón del apego, de la presión del entorno, de la culpa, del miedo a equivocarse, tomar una decisión que venga de un lugar propio y genuino requiere algo que no se aprende de un día para el otro. Requiere conocerse. Requiere haber mirado de cerca la herida, el duelo, la confusión. Requiere haber pasado por algo parecido a lo que exploramos en esta trilogía. No hay una decisión correcta, universal sobre qué hacer después de una deslealtad. Hay decisiones más o menos conscientes, más o menos propias, más o menos alineadas con lo que realmente valorás. Y la diferencia entre una decisión tomada desde el miedo y una tomada desde la claridad, aunque ambas lleguen al mismo lugar, es enorme. La primera te deja con dudas. La segunda, aunque duela, te deja con algo tuyo. Jan Eyre regresa a Rochester, pero no regresa igual, regresa habiendo construido algo que no tenía cuando se fue. Una independencia económica, emocional, identitaria, que hace que esa segunda vez sea un encuentro entre dos personas que se eligen, no entre alguien que necesita y alguien que da. La decisión de irse no fue el final, fue lo que hizo posible un final distinto. Ariadna no sigue esperando en la orilla, no construye su vida alrededor de la traición de Teseo. Encuentra algo inesperado en la isla donde quedó sola, algo que no estaba en su plan original y que sin embargo resulta ser más suyo que todo lo anterior. El abandono no fue el final, fue el umbral hacia algo que no podría haber encontrado de otra manera. No te estoy diciendo que lo que te pasó te tenía que pasar. No estoy diciendo que el daño fue necesario, no estoy diciendo que el final de tu historia tiene que parecerse al de Jane o al de Ariadna.
Te estoy diciendo algo más simple y más difícil a la vez. La deslealtad, la traición que viviste, no es el último capítulo. La decisión de qué hacer con lo que quedó abierto, con tu herida, todavía te pertenece. Y esa decisión, cuando viene de un lugar genuinamente tuyo, tiene el poder de reorganizar quién sos. No de borrarte lo que pasó, de construir sobre ello algo que el otro no puede tocarte. ¿Qué decisión tomada desde tu claridad y no desde tu dolor cambiaría algo importante en cómo habitas ese vínculo o su ausencia? No la decisión que otros esperan, lo que los demás piensan, lo que van a pensar o a decir, no la que aparece más razonable desde el afuera. La decisión tuya, tu decisión, la que cuando imaginas haberla tomado, algo adentro tuyo descansa un poco. Llegamos al final de esta trilogía que denominamos Después de la deslealtad. Empezamos con una herida invisible, algo que se rompe cuando se rompe la confianza y que no siempre tiene nombre claro, que duele como una textura particular porque lastima justo en el lugar donde elegiste abrirte hacia un otro y confiar, donde estuviste presente para ese vínculo. Seguimos con el duelo sin testigo, con la soledad de tener una experiencia real que el otro no puede o no quiere ver, con la pregunta de si es posible sanar algo que nadie más reconoce, y con la respuesta difícil y necesaria de que a veces el único testigo disponible sos vos, y es más que suficiente. Y cerramos acá, con la decisión, con la distinción entre perdonar y volver, con la idea de que hay un tipo de libertad que no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Estos 3 episodios no son un manual, son una invitación a mirar de cerca algo que cuando se deja sin mirar, sigue organizando vínculos, decisiones, formas de abrirse o cerrarse, formas de habitar vínculos, a veces durante años. Mirarlo no lo resuelve, pero mueve algo. A veces, mover algo es exactamente lo que hace falta para que empiece a encontrar su lugar. Si sentís que este proceso merece más espacio, más profundidad, más acompañamiento, te invito a el taller Perdón, Reparación y Decisiones con Conciencia, que fue diseñado dentro de Habitar Vínculos, exactamente para eso, para trabajar estas capas con cuidado, sin apuro, sin mandatos sobre cómo tenés que sentirte o qué tenés que decidir. En la descripción podés encontrar más información, el enlace al curso y por mensaje privado podés preguntarnos las dudas que tengas. Quiero agradecer en este episodio, antes de cerrar esta trilogía, a todas las personas que a través de mensaje privado intercambiaron conmigo sus experiencias personales, sus procesos, cómo les resonó esta trilogía y también que trajeron procesos e ideas para futuros espacios para reflexionar cómo habitamos los vínculos. Perdonar no es volver, es soltar el peso de una historia que ya no podés cambiar para tener las manos libres para construir lo que viene. Y lo que viene todavía es tuyo. Te saludo desde Guía Interior y nos vemos en los próximos podcasts. Cuídate, vales mucho.